quisiera hablar un poquito sobre la protección de Dios y la misericordia de Dios. Dos cosas que hace el Señor. Nos protege y es un Dios misericordioso. Amén. Estos miércoles pasados estamos dando... ¿Dónde está Rubiela? Digo, ha desaparecido. La veía a Melba, digo, no, Melba no es. Sebas, ¿sobre qué profeta estamos hablando los miércoles? Vale. ¿Alguno? Yo ya sé que no te habías confundido. Bien, estamos hablando sobre el profeta Zacarías, ¿no? Entonces, yo voy a decir algo sobre el profeta Zacarías, que ya lo dimos, ahora pasamos al capítulo 9, pero voy a hablar algo sobre el capítulo 2 del profeta Zacarías. Amén. Este profeta profetizó después de que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia. Regresaron a la ciudad de Babilonia, de Jerusalén, y profetizó a los judíos que volvieron, los que estuvieron cautivos, los que volvieron a Jerusalén, que volvieron por partes, no todos a la vez, ¿no? Entonces, él profetizó. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, Jerusalén estaba toda destruida. Las casas estaban destruidas, había sido conquistada. El templo de Dios estaba destruido. Los muros, símbolo de protección, estaban destruidos. Todo estaba destruido. Y tenían que restaurar, recuperar, restablecer toda aquella ciudad, ¿no? Entonces, en el capítulo 2, vamos a leer lo que dice aquí. Dice Zacarías: alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Bien, este joven lo que estaba haciendo, quiso medir la ciudad de Jerusalén, cuánto era su anchura, cuánto era su longitud, para ver cuánta capacidad podía haber en las casas, en los habitantes, hasta dónde podía llegar el muro de protección. Bien, él parece ser como que ponía unos límites ya, unas condiciones. Hasta aquí será la ciudad, hasta aquí llegará. Si va creciendo, pues que crezca por fuera, porque hasta aquí llegará, luego verá, será el muro de protección. Sí. Y a veces nosotros hacemos lo mismo también. El pueblo de Dios serán estos cuantos. Y a veces incluso podemos decir: no sé si esos que hay allí van a ser salvos o no serán salvos. O tenemos una idea de que ese cordón de medir es muy grande y se extiende incluso para toda la humanidad. O reducimos el cordón de medir y decimos: no, serán poquitos los que se salvarán, serán unos cuantos los que se salvarán. De luego, para nosotros siempre decimos: yo sí voy a ser salva. Pero ese de ahí no lo sé. ¿No habéis dicho alguna vez? Yo soy cristiana, yo soy hija de Dios. Ese o aquel no lo sé. Pero hay algo que le dice, después de que él había medido toda la ciudad, la extensión de la ciudad, hasta dónde iba a llegar la ciudad, hay algo que le dice después y le dice: y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. O sea, no habrá muros, no habrá extensión, porque no van a caber. Dice que a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ahora, los muros, ¿qué simbolizaban? ¿O qué son? Protección de la ciudad. ¿Cómo que no iba a haber muros?
¿Cómo que no iba a haber protección a la ciudad? Hemos leído unos textos que los vamos a volver a leer. Estaban en Ezequiel, capítulo 38, versículos, sin dejar Zacarías, pasamos a Ezequiel. Vamos así a manejar la Biblia. Ezequiel capítulo 38, hemos leído, vamos a volver a leer, y dice, estos son los que están hablando, son los enemigos del pueblo de Dios, y dicen, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, no tenía muros, está indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, no pasa nada, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Y para qué querían ir el enemigo? Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Para eso querían una ciudad sin muros, sin puertas, sin cerrojos en las puertas. El enemigo viene, arrebata, destruye. Sí. Entonces, ¿cómo podía ser que dice que no, en esta ciudad, lo hemos leído, ¿verdad? No va a haber muros. Es tan grande que no va a haber muros. ¿Cómo podía ser? ¿No había protección entonces? ¿Qué pasa? Vamos a seguir leyendo. En Zacarías, en el versículo 5 dice, bueno, vamos a leer otra vez el 4. Habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y dice en el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Aleluya. La protección era del Señor y es del Señor. Amén. Fuego. Yo no sé, no he estado nunca en... Pero ¿no habéis visto algunas veces en las películas que para que los animales salvajes no vengan, se pone fuego? O yo he visto alguna película de estos que se van a dormir en el campo y están con una hoguera o con varias hogueras alrededor para que no pasen los animales, ¿no? Pues esto, nuestro muro, nuestra protección es nuestro Dios. Amén. A veces pensamos que no tenemos protección, porque no la vemos, pero Él está. Amén. Él es nuestro cordón de protección. Ese cordón que es invisible, pero es un cordón inviolable, porque Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Y es un cordón divino, porque es el cordón de Dios. ¿No ves? ¿No sientes? El Señor está. Y además dice algo precioso que dice, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Eso es lo que quiere el Señor, estar con nosotros, amén. Su presencia estar, aleluya, ese es nuestro Dios, esta promesa preciosa de nuestro Dios. Vamos a leer en Isaías, capítulo 54, Isaías 54, 17, dice, es un texto que creo que se ha conocido algo, pero nos agarramos a esta promesa, porque habla para el pueblo de Dios y en extensión para nosotros. Cuando dice que no habrá muros, es porque ya no solamente está hablando del pueblo de Dios, de los judíos, sino de todos, amén. De los judíos y de los gentiles, y ahí nos unimos nosotros, amén. Entonces aquí dicen esta parte. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuidado con la lengua, con las críticas y con las palabras.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Dice Jehová, quiere decir que el Señor es fiel. Y cuando habla, sus promesas se cumplen. Amén. Dice en Isaías 27:3. Yo, Jehová, la guardo. ¿A quién guarda? Cada momento la regaré. La guardaré de noche y para que nadie la dañe. Esa es la confianza que tenemos que tener de nuestro Dios. Amén. Esa es la confianza. Continuamente el Señor nos está guardando y protegiendo. Amén. Incluso de accidentes o de cosas que nos puedan pasar. Siempre nos guarda. En el trabajo, en los estudios, cuando vamos al médico. El otro día hablaba con Fernanda y el médico dice, hasta aquí he llegado, tuvieron que pararse un poco. ¿Sabes que Dios trata también con los médicos? Amén. Dios trata. Cuando oramos, cuando algún hermano entra en quirófano, oramos para que Dios dirija a los médicos. Amén. Los médicos se esfuerzan en estudiar, pero Dios da la capacidad. Amén. Ahí nos guarda también el Señor. Incluso los pequeños detalles. La cuidaré, la regalé, de noche y de día. Ese es nuestro Dios. Amén. Hay una cosa que dice que protegeré con fuego toda la ciudad. La ciudad tiene que estar unida. Unida. Hace unos años hicimos un juego, cuando estábamos en el Ministerio de Exploradores, hicimos un juego que después lo hicimos en un retiro de estos de iglesia, en Pucheta. Os voy a explicar cómo era el juego. Yo, cuando lo hicimos hace unos años a los adolescentes, yo les explicaba cómo iba el juego y yo veía lo que estaban haciendo. Y luego lo hicieron alguna vez más. Joana dirá, ¿qué juego es este? Y después lo hicimos, ya pasado un tiempo, en un retiro, y yo era participante del juego. Y fue una experiencia. Yo no sé si ahora cuando vayamos hay tiempo para hacer juegos, pero si queréis, no sé yo cómo va el programa, pero si queréis y queréis meteros en cómo es ese juego, cómo es esa experiencia, yo os animo a que lo hagáis, a que estéis en el juego. Mira, os voy a decir cómo es el juego. El juego se trata de las ovejas y el pastor, ¿no? Entonces lo que hacíamos era dividir en grupos. Por ejemplo, si había 15 niños, los dividíamos en 3 grupos. 5 niños y 5 niños. Pero cada grupo de ovejas tenía su pastor. ¿Te acuerdas? Cada grupo de ovejas tenía su pastor. Entonces, cada pastor tenía un sonido diferente. Pues uno, no me acuerdo muy bien, uno igual daba las palmas, otro silbaba y el otro pues tocaba algo. Cada pastor tenía su sonido diferente. Cada grupo de ovejas tenía que seguir el sonido del pastor, pero con los ojos cerrados, que no se veía. Entonces yo, me acuerdo de ese juego, o sea, imaginaros, estás con los ojos tapados, intentando escuchar el sonido de tu pastor porque hay más sonidos. Y la experiencia mía, es que estoy mirando a Melanie, porque en el grupo estaba Javi, el marido de Melanie, estaba conmigo. La sensación mía y la sensación de las ovejas era estar juntas. Intentar buscar el sonido, pero juntas. Porque claro, era un terreno que no era un terreno liso. Había agujeros, había escaleras, y yo decía, es que no veo... Estoy intentando buscar el sonido del pastor, pero me quiero agarrar a alguna de las ovejas. Y fue una experiencia, y yo me acuerdo que todo el rato agarraba a Javi. Y yo, Javi, tú le oyes, ¿verdad? Porque se oía, claro, el otro pastor igual chillaba más. Tú le oyes, ¿verdad, Javi? Javi, tú vete despacio. Y yo me tropecé alguna vez, había como agujeros, había arbolitos pequeños. ¿Dónde están los demás? La cosa era estar todos unidos, las ovejas, e intentar escuchar el sonido del pastor. Y íbamos todos, ¿dónde? Agárrate a mí, cuidado, despacio. Una sensación, así quiere el Señor. Estar unidos, porque unidos
nos apoyamos mejor unos a otros. Amén. Unidos crecemos y unidos nos amamos. Amén. Javi no hacía más que reírse porque yo chillaba, porque yo... Es una sensación, cuando no ves nada, te imaginas siempre todo lo peor. Y yo, que nos vamos a caer, Javi, que no, despacio, despacio. Si se puede hacer en este retiro, pues os aconsejo que os apuntéis, porque es una experiencia, y esa experiencia la pasáis a la parte espiritual y os vais dando cuenta de lo importante que es estar juntos. Amén. Si Dios ha establecido la iglesia es por algo. Amén. Es por algo. Esto no es un club social. Esto es el sitio donde nos apoyamos, nos animamos, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestros gozos. Amén. Aprendemos, disfrutamos de la palabra del Señor, oramos, adoramos al Señor junto, y ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Bueno, no os olvidéis de apuntaros si se hace este juego. Bien, hemos visto la importancia, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice que nos protege, que nos cuida y que está en el centro de su pueblo. Amén. Está con nosotros. Él está ahí. No solamente dice que hay un fuego alrededor, dice que estoy ahí también. ¿No le vemos? Es que no vivimos por vista. Amén. Vivimos por fe. Siempre por fe. No nos movemos por los sentimientos ni por las emociones. Nos movemos por fe. Y dentro de esa fe nos podemos emocionar. Amén. Disfrutar de nuestro Dios. Hemos cantado la canción De gloria en gloria te veo. ¿Cuánto más te conozco? Yo quiero un poco más de ti. Quiero más de ti. Amén. Cuando yo me convertí, con 12 años, estaba súper atenta a la palabra, al que estaba súper atenta. Siempre quería más. Siempre quería un poco más. Y se cantaban canciones animada. Siempre más del Señor, un poco más. Y en ese querer un poco más, con 14 años recibí el bautismo en el Espíritu Santo y ya fue... ¡Qué experiencia del Señor! Es una experiencia tremenda. Cómo el Señor te toca y tú no te puedes controlar, porque Él está tocando tu vida. Y yo decía, quiero más. Con ese toque tan tremendo del Señor, jamás se me pasó por la cabeza dejar venir a la iglesia. Jamás. Habrá tenido tiempos mejores, peores, pero siempre un poco más. Siempre saber más del Señor. Siempre más. Amén. Así tiene que ser nuestra vida. Bien, hemos visto la protección de nuestro Dios y ahora vamos a ver su misericordia, su compasión hacia nosotros. Amén. La vamos a ver a través de una parábola muy conocida, muy conocida. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 15. Bueno, en este capítulo hay 3 parábolas. Se podría decir que están unidas las 3 parábolas. Ahora, vamos a ver la tercera parábola, que van seguidas, que es la parábola del hijo. ¿Quién no ha oído esta parábola? Igual alguien no la ha oído, no la sabe. Pues Marta igual no lo sabe, ¿verdad, Marta? Claro. ¿Ah, sí? ¿La sabes? No. No sabe mucha... Tampoco, ¿no? ¿Los demás hemos oído esta parábola? César, ¿tú has oído la parábola? Tampoco. Los demás más o menos sí, ¿verdad? Pero como la palabra de Dios es santa, amén, tiene toda la sabiduría que nadie se pueda imaginar, seguro que descubrimos algo nuevo a través de esta parábola, porque es
la palabra del Señor. Entonces, antes de empezar con la parábola del hijo pródigo, vamos a mirar en el versículo 1 del capítulo 5 de esta... En el capítulo 5 vamos a ver el versículo 1 de Lucas. Capítulo 15, versículo 1 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. O sea, la parábola del hijo pródigo, Jesús se la enseñó ¿a quién? ¿A quién? A ver, lo acabo de leer, Lo vuelvo a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y para oírle. ¿Y quién más estaba? Y los fariseos y los escribas murmuraban. Estaban los pecadores, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Estos intérpretes de la ley, estos rabís que se llamaban, estos que interpretaban la ley a su manera y a sus formas, estos que decían que había que ser la ley súper recta y sin mirar para aquí ni para allá, siempre mirando cómo lo hacían los demás. Amén. Entonces, estos, ¿qué es lo que hicieron los fariseos y los escribas? Murmuraban. Siempre iban a ir en contra de Jesús, en contra de lo que Jesús dijese o dejase de decir. Entonces ellos murmuraban también. Y Jesús les dijo estas parábolas. Una es la de la oveja perdida, otra es la de la moneda y otra es la del hijo pródigo o perdido también. Nos vamos con la del hijo pródigo. Esta es una parábola tremenda, preciosa, llena de emoción, en la que, la vamos a leer. Y también dijo, o sea, de las otras parábolas, esta es la tercera, dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. O sea, vamos a ir en esta parte. Este hombre tenía 2 hijos. Y dice, y el menor de ellos le pidió algo a su padre. 2 veces le pide aquí en esta parábola a su padre. Una le dice, dame, que es lo que acabamos de leer, y otra le dice, hazme, que es lo que leeremos después. Dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Jesús es un Jesús lleno de detalles. Podía haber dicho, y uno de los hijos le pide la herencia. No, pero le dice, y el hijo menor le pide la parte que le corresponde. ¿Por qué dice esto también, este detallito? Dice la Biblia que el mayor... ¿Dónde lo tengo? El mayor recibía la herencia 2 partes y el segundo hijo recibía la tercera parte. O sea, el mayor recibía muchísimo más que los demás. El primogénito recibía 2 partes y el segundo hijo recibía la tercera parte. Esa era la ley según Moisés. Bien. Entonces, le pide su parte. Dame la parte que me corresponde. La parte que le corresponde a los hijos, la herencia, se les daba cuando había muerto. En este caso no estaba muerto todavía. Por lo tanto, lo que le está pidiendo es un favor. Si quería, se la daba o no. Y su padre le dio ese favor, le dio. Vamos a decir primero qué representa cada uno. El padre, ¿a quién representa? Al Señor.
al Señor de señores. El Hijo, lo tengo aquí apuntado para que me... El Hijo a todos los que rechazan el amor del Padre y desprecian los bienes que Dios les dio viviendo perdidamente. Ese representa al Hijo. Lo vuelvo a leer porque es que yo sé que leo muy deprisa. A todos los que rechazan el amor del Padre y desprecian los bienes que Dios les dio viviendo perdidamente. Eso representa al Hijo. Ahora, había otro hijo más, el mayor. ¿A quién representa el mayor? El hermano mayor representa a los fariseos, a los judíos que rechazaban a los gentiles. Y también representa los que piensan que un pecador manchado, por lo que sea, por muchas áreas de su vida, no vamos a entrar ahora qué pecados o qué manchas puede tener el pecador, pero muchos piensan que no merece entrar en la casa de Dios. Eso representa el hijo mayor. Bien, y a veces somos muy dados a eso. ¿Qué hace este en la iglesia? Con lo que ha hecho, con lo que ha sido. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo permiten que esté ahí? Cuidado, hermanos, que no seamos como los fariseos, amén. Bien, hemos visto lo que representa cada uno, cómo le pide la herencia, la parte que le corresponde menos que el mayor, ese favor, y su padre se la da. Bien. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. La provincia apartada, que se va lejos, representa los que viven ajenos a Dios, los que viven en el olvido de Dios, los que viven sin pensar en Dios. Yo hago las cosas porque puedo, porque quiero, a mí Dios no me da nada, no me hace nada. Los que viven ajenos a Dios, eso representa esta provincia apartada. Y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No era previsor. Los bienes que tuvo, que los perdió, que vivió como le dio la gana, él vivió, se podría decir, porque luego el hermano mayor le dice, ha gastado el dinero con las rameras. Se puede decir que vivió para él sensualmente y sexualmente. Todo el disfrute de su vida, en todo lo que él podía disfrutar su vida, se gastó el dinero. Lo que le apetecía, lo hacía. Tanto sensualmente como sexualmente. Se gastó el dinero, no le importó, no pensaba. Vivía ajeno a Dios. Lo que me apetece, lo que quiero, lo hago. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mirad, esta historia cuando Jesús la está contando a los judíos. Está contando la historia a ellos. Imaginaros los judíos cuando oyen esta historia de que este hijo, un hijo que su padre tenía muchos bienes, tenía criados, tenía riquezas, que está apacentando cerdos, que para ellos eso era la degradación más que se podía tener, los cerdos, se quedarían horrorizados. Apacentando cerdos. Pero lo peor que le puede pasar, apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, estaba pasando lo peor que puede pasar. O sea, la comida de los... ¿Habéis visto cerdos en su hábitat natural de ellos? Pues ¿cómo estaría este hombre pasando para la comida de los cerdos
e intentar comerla. Y encima dice que no llegaba. O sea, tendría que ser... Ayer hablábamos un poquito con las mujeres lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Estuvimos hablando de la soberbia y también de la humildad, de las dos cosas. Hablamos de este rey que se creía que era... Esto lo he hecho yo con mi fuerza, con mi poder, con mi capacidad. Qué bonitos son los jardines. Mirad todo lo que he hecho yo. No. Pero Dios le humilló, le bajó y estuvo como un animal salvaje. Su mente y estuvo como degradado hasta lo más que podía este rey. Pues me estoy imaginando lo mismo. Sin comida, apacentando los cerdos. Yo he visto alguna vez y huele fatal. No estoy así, pero alguna vez que hemos pasado por alguna granja o algo, madre mía, cómo huele aquí. Igual las vacas también, ¿no? Pero pues allí estaba él trabajando con los cerdos y comiendo las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y esto es como algo diferente ya, algo cambia. Y dice, y volviendo en sí, volvió al lugar que estaba antes. Volver en sí es que no estás en tu sano juicio, antes. Y volviendo en sí, se dio cuenta, qué importante es. Cuando oremos por nuestros familiares, Señor, toca su mente, su corazón, que vuelvan en sí. Amén. Yo tengo aquí escrito algo, volver en sí. Volvió en sí, recordó quién era, regresó al sano juicio. Volver en sí representa el estado de rebelión que tenía contra Dios como una especie de locura. Y podemos notar en este volver en sí, seguramente que el Señor estaba ahí, el Espíritu Santo, como ahora pasa muchas veces. Vale ya, hasta aquí. Volver en sí, volver a tu sano juicio. Y volvió en sí, a su manera de actuar antes. Y aquí vemos esta parte de arrepentimiento, tuvo que pasar lo peor para darse cuenta de que esto no puede ser. Yo no puedo seguir así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se acordó de la casa de su padre. Se acordó lo bien que estaba. Este joven se fue, yo quiero libertad, quiero volar, quiero saber, quiero ver más. Quiero disfrutar más. Tiene que haber algo mejor que estar solamente en la casa de mi padre. Y volvió en sí. Allí se está bien en la casa de mi padre. Allí se está bien. Dice, ya estaba pensando lo que iba a hacer. Ya estaba pensando. Me levantaré, voy a levantarme porque esto no puede ser. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él ya estaba pensando y meditando qué es lo que le iba a decir a su padre para que su padre le recogiese. Ya estaba volviendo en sí, recapacitando, arrepintiéndose de esa situación que tenía. Y entonces lo hizo, dice la Biblia, y levantándose vino a su padre. Y dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué quiere decir esto? Que su padre le estaba esperando ya. Su padre estaba atento. Seguramente que lo vio el padre primero antes que él. Que cuando estaba lejos lo vio su padre. ¿Y qué dice? Que movido su padre a misericordia, incluso hasta sus entrañas,
su corazón seguramente que empezaría a latir, allí está mi hijo. Allí está, movido a misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor, la misericordia de nuestro Dios. Se revolvió las entrañas del Señor, seguramente que su corazón empezaría, bum, 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 allí está. Mirad que era ya un hombre mayor, dice, y movido a misericordia, corrió el padre hacia su hijo. ¿Cómo estaría su hijo? ¿Cómo estaría físicamente? Hecho un asco, es así. Estaría sucio, andrajoso, delgado, un aspecto terrible, el olor, todo junto. Vamos a buscar otra vez, no habéis olvidado, ¿no?, de Zacarías. Dejamos a Lucas, pasamos un momentito a Zacarías. Ahí. En el capítulo 3 dice de Zacarías: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Está hablando de Josué. Hemos dicho que el pueblo de Dios estaba cautivo, volvió y todo tenía que volver a su lugar. Los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que volver, el templo tenía que construirse. Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabéis lo que es yo creo que lo dije, algo que yo lo pienso así de esa manera? ¿No os ha pasado alguna vez? Bueno, ahora no se hace esto, pero que sin daros cuenta habéis tirado un papel importante al fuego, o algún papel importante que se ha quemado algo y lo cogéis. ¡Ah! Madre mía, que no siga, porque es importante. ¿No es este un tizón arrebatado? Así hace el Señor con nosotros. Nos arrebata porque somos importantes para Él. Y le dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Estaban sucias. Representaba a él el sumo sacerdote y a todo el pueblo. Estaban manchadas. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cambió esas vestiduras viles, la misericordia de nuestro Dios. Amén. Así es nuestro Dios. Mira que estaba Satanás acusándole. Mira cómo está, todo sucio, lleno de pecado. Quitó sus vestiduras y le puso vestiduras limpias porque era el sumo sacerdote. Ahora, hay algo que tenía que hacer él también. Dice en el versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos, le está diciendo al sumo sacerdote, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que hay aquí te daré lugar. Amén. Hay una parte que pone el Señor y hay una parte que ponemos nosotros. Amén. Bien, seguimos con Lucas 15. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el padre le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ya tenía, casi el padre no le dejaba ni hablar, porque le besó, es que le agarró, le abrazó y le besó. ¿Habéis besado a vuestros hijos? Sí. Yo conozco gente que no besa a sus hijos, que no
No sé si se creen que es que porque no le van a tener ese respeto que tienen que tener al padre o a la madre. Abraza a tus hijos. Bésales, que te van a respetar igual. Demuestra que les amas. Abrázales un poco, achúchales. Aquellos os he hecho mucho de pequeñas. Mucho, yo las achuchaba mucho. Expresar que queréis a vuestros hijos. Hasta que os digan, quita ya, pero les gusta. Amén. Abrazar a vuestros hijos. Dice que este padre le besó. Yo no sé a veces qué mentalidades tenemos. Que yo soy el hombre. Y el hombre tiene que ser serio. El hombre no tiene emociones. No se puede. Por favor, emocionaros. Reíros con vuestros hijos. Llorar con ellos. Abrazarles. Pedirles perdón, que no pasa nada si algo hacemos mal. También hay que pedirles perdón. Amén. Dice que le besó, le agarró a su cuello y lo besó. Hemos dicho que está representando al Padre. Así es nuestro Dios como nos ama. Amén. Le besó. Y cuando el Hijo hizo su parte, esa parte de arrepentimiento, lo declaró con su boca lo que había hecho. Te he pecado a ti. He pecado al cielo. He pecado a todo. El Padre hizo algo precioso. Pero el Padre dijo a sus siervos, aquí vemos la restauración del Hijo, volverle al lugar donde tenía que estar, a la posición que tenía que estar. El Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Le restableció al lugar que tenía que estar. Nada de estar sucio, con esos harapos. Nada de estar así. Amén. El vestido simboliza vestiduras de justicia, de un pecador arrepentido. El vestido nuevo, el vestido limpio. Su hijo era restablecido a su posición y derechos originales. Bien, el anillo de casado, que mi marido no se lo pone, porque le molesta. Y ahora ya no... sí, bueno, él se lo ponía, pero una vez en el trabajo se enganchó con la máquina y es peligroso también, ¿no? Pero ya no te lo pones, ¿verdad, esposo? Ya no se lo pone porque ya él libre. No, le molesta en el trabajo. El anillo, símbolo del pacto entre los dos en el matrimonio, también dice que le puso, Dios es un Dios de detalles, le puso el anillo, símbolo del pacto de amor del corazón, de Dios hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Ese era el símbolo del pacto de amor. El vestido, símbolo de justicia. Somos justos a través de la sangre de Jesús. Amén. Las sandalias también eran parte de restaurarle al lugar, a la posición que él tenía que estar. Los criados, los siervos, no llevaban calzado, pero los señores sí. Y él tenía que llevar incluso las sandalias, restaurarle a la posición que tenía que estar. Eso hace el Señor con nosotros. Amén. Así que olvídate de tu pasado, olvídate de las cosas que hayas hecho, porque el Señor, si tú te has arrepentido con un arrepentimiento sincero, las echó, ¿dónde las echó? En el fondo del mar, y nunca se acordará de ellas. Quizá nosotros sí. Nos acordaremos de los demás, incluso de nosotros mismos, pero el Señor no. Amén. Le restauró a la posición que tenía que estar. Aleluya. Y dijo algo más. Y dijo, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Aquí la fiesta era un regocijo de un padre que había perdonado a su hijo y un regocijo de un hijo que había sido perdonado por el Padre. Entonces, ese regocijo se demostró haciendo una fiesta. Dice, ¿cómo pone la palabra? Y traed el becerro gordo y matadlo. El becerro que estaba engordado, preparado para una ocasión que era esta. Amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya.
Y parece que aquí la historia, la parábola, queda muy bonita. Y cuando uno va leyendo lo demás dice, es que esto no tendría que estar, porque el hermano mayor chafa todo lo bonito que hay. El hermano mayor mete la... Entonces, vemos que en una fiesta le pone las ropas, las sandalias, el vestido, el anillo, comen, hay música, hay fiesta, y de repente viene el hermano mayor. Se asoma por ahí. El hermano, mirad, un detallito, Los dos hermanos vivían en casa con su padre, los dos. Uno, el pequeño, se fue de la casa del padre y volvió. El mayor, que estaba en la casa del padre cuando vio esto, no quería entrar. Ya no quiso entrar. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y ahí se paró. No quiso ni entrar, no quiso ni preguntarle a su padre. Le dijo, llamó a los criados. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor, preso de la envidia, de los celos y quizás hasta del orgullo, ayer hablamos un poquito también del orgullo, preso de todo eso, se enfadó. Se enfadó. ¿Cuánto tenemos que aprender aquí nosotros también? Amén. Se enfada. Y no quería entrar, ¿ves? Ya no quería entrar en la casa. No quería entrar en la casa del padre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es los celos y la envidia. Y eso pasa entre los hermanos. Eso pasa. Nosotros somos 9 hermanos. Y a este le diste no sé qué, y a mí por qué no. Y a este le has ayudado no sé qué, y a mí por qué no. ¿No lo habéis hecho vosotros? Atentos a ver lo que... A este le das así, a este no le das. O sea, yo aquí toda la vida contigo y y no eres capaz de hacer una pequeña fiestilla. Y viene este que ha hecho lo que... Mira lo que dice que hace su hermano, Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esos son los celos. Eso es la envidia. La envidia es muy mala. Los celos también. Cuidado en esa parte. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí el padre le estaba explicando cómo era él. Porque el hijo mayor no entendía, no conocía bien cómo era su padre. Mira que estaba toda la vida con él trabajando y no sabía bien. Y esto me recuerda a Job. Job también. Dice la Biblia que todos los días oraba, se presentaba delante del Señor una ofrenda por sus hijos. Era un hombre justo, era un hombre importante, que conocía a Dios, le respetaba a Dios. Pero cuando Dios habla, le habla, después de que pasó toda esa enfermedad, todas esas desesperaciones, vamos a contar la historia de Job porque ya la sabéis, y dijo, cuando se arrepintió delante de Dios, dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te había oído, pero es ahora cuando te conozco. Este hijo no conocía bien al Padre. Tenemos que intentar tener una visión clara de nuestro Dios. Pasar tiempo con Él. Disfrutar de su palabra. Aleluya. Es lo que le pasaba. La Biblia no nos cuenta si el hijo volvió, el mayor, a la casa, entró. No nos cuenta, no nos deja ahí en esa parte.
Él entonces, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta aquí la parábola. Hasta aquí esta parte. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esta parábola? Me gustaría no ocupar ninguno de estos dos hermanos. Me gustaría no ser ninguno. Ni el mayor ni el menor. No lo sé. Amén. Solo sé que aquí el Dios de misericordia, misericordioso, el Dios amoroso, estaba expectante, atento, esperando. Amén. Quizá haya muchas veces en nuestra vida que estemos confusos, quizá a veces incluso frustrados, porque podemos incluso decir: Señor, no hago lo que tú quieres, no llego hasta donde tengo que llegar contigo. ¿No os ha pasado esto alguna vez? No llego, Señor, estaré haciendo las cosas como tú realmente quieres. Quizá haya partes en nuestra vida que están ahí, problemas, no lo sé, de salud, problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas con lo que tú quieres, esa lucha, lo que quiero yo, lo que quiere mi carne, lo que quieres tú. Quizá haya problemas y pasemos. ¿Habéis visto alguna vez? Yo ahora me imagino un cervatillo, un ciervo pequeñito, que va andando por el bosque, plin, 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 tranquilamente, ajeno, y se cae en una trampa. Una trampa de esas trampas que las pone el cazador, pero escondidas. Y se cae en una trampa. Y está ahí en esa trampa metido. Intenta salir, intenta chillar, intenta moverse y no puede. A veces estamos así nosotros también. Hemos caído en una trampa. Intentamos salir y no podemos. Y no podemos, porque no podemos con nuestras fuerzas. Amén. Tenemos que ser rescatados por nuestro Dios. Amén. El Señor es nuestra protección. El Señor es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios no es para siempre, es por un tiempo. O sea que aprovechemos el tiempo de la misericordia de Dios, porque habrá un tiempo de juicio también. Amén. Vamos a acabar leyendo en Mateo 5. No sé cómo has venido en esta mañana, si has venido bien, pues como un día más para escuchar la palabra del Señor. No sé cómo está tu vida, el Señor lo sabe. Amén. Vamos a leer esta parte que dice Jesús a la multitud en el capítulo 5 de Mateo. Es sobre las bienaventuranzas. Leemos las bienaventuranzas, dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no está hablando de pobres de dinero. Tú puedes tener mucho dinero, mucho poder, muchos bienes y ser un pobre espiritualmente. Amén. Dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se humillan delante de Dios reconociendo que no son nada, que no tienen nada y que si tienen algo es gracias a Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos bienaventurados, amén, por la misericordia de Dios. Así que nos gozamos en nuestro Dios, a pesar de las dificultades. Nos gozamos en nuestro Dios, porque somos bienaventurados. Así lo dice su palabra y así lo creemos. Amén. Bien, que el Señor os bendiga.